reasons. Fire! En toda la historia del fútbol, a lo largo de este tiempo, existieron muchísimos casos que fueron una mancha hacia este deporte, como los arreglos de partidos, motivos políticos, amenazas hacia los jugadores y cuerpo técnico, corrupción, dictadura, incidentes, entre otros más, y debido hacia estas faltas ningún torneo ya sea local o internacional se escaparía de tales maleficios, y lamentablemente para la Copa Mundial de la FIFA, hubo algunas cuantas ediciones que desgraciadamente terminaron acabando puestas en ese tema que se titula así: los peores mundiales de la historia. Antes de comenzar con este largo tema, les advierto a que si alguno de ustedes es fanático de aquellas ediciones que serán reveladas a continuación, de todo bien abandonen el video, ya que en este tema, explicaré del por qué estas ediciones que fueron testigos de aquellas naciones que ganaron su propia estrella, fueron opacadas por grandes escándalos que terminaron siendo una mancha para este mundial, sin importar de cuántas cosas rescatables hayan ocurrido en ellas, por lo que si cualquiera hace caso omiso, no seré responsable de sus tormentas de arena que dejen en la bandeja de comentarios. Y otra cosa más, les informo a que este video será de una lista por orden aleatorio, revelando desde los más polémicos hasta llegar a las que en mi opinión, fueron las más lamentables que merecieron acabar puestas aquí. Y bueno, con este pequeño aviso sin más que decir, empecemos. Italia 90. Arrancamos con una de las ediciones que por segunda vez se organizó en el sur del viejo continente, y a pesar de ver a las selecciones como Costa Rica que fue la revelación del torneo, Colombia por el agónico empate que tuvo ante Alemania, y Camerún por ser la primera selección africana de llegar a cuartos de final, lastimosamente para este mundial, tuvo algunas polémicas que terminó acabando puesta en esta lista negra. La primera polémica fue en el partido Brasil-Argentina, donde uno de los jugadores de la verde amarela, Branco, que en ese entonces debutaba como lateral izquierdo, tomó 2 botellas de agua que fueron ofrecidas por su selección rival, durante una pausa para la hidratación a causa de la fuerte ola de calor que hubo en la ciudad de Turín. La primera botella que tomó estaba normal, pero la segunda estuvo mezclada de somníferos, siendo la causa de que el lateral brasileño quedara confundido en medio de este decisivo partido, y fue aquí donde la albiceleste aprovechó el momento para que el jugador, Claudio Caniggia, anotara el 1-0 que terminó eliminando a Brasil en la fase de los octavos de final. Al acabar el encuentro, Branco reclamó que había pasado durante el segundo tiempo con somnolencia a causa de las botellas que bebió, pero desafortunadamente para él, al no tener las pruebas sobre este hecho, su reclamo no llegó demasiado lejos. Sin embargo, en el 2005, José Horacio Basualdo, que en ese entonces fue jugador de la selección argentina, reveló que Branco fue drogado, y por si esto no fuera lo suficiente, pocos meses más adelante Diego Armando Maradona contó durante una entrevista sobre este caso, antes de que Branco revelara años después que tras haberle preguntado sobre su somnolencia hacia el entrenador de la albiceleste, Carlos Salvador Vilardo, este último le dijo que en el fútbol vale todo. En resumen, la somnolencia que le hicieron los argentinos hacia Branco, fue considerado como uno de los peores robos que le hicieron a la selección brasileña. Sin duda lamentable. Y la segunda polémica, que fue un bochorno peor que el anterior, ha sido la final donde se enfrentaron las selecciones de Alemania y Argentina, como revancha de la anterior final que se realizó en México 86. En la capital italiana, Roma, este último partido, que de principio a fin fue el más reñido, se convirtió en uno de los mayores robos que le hicieron a la albiceleste, porque a pocos minutos para que se finalizara este último partido, el árbitro uruguayo con nacionalidad mexicana, Edgardo Codesal, quien fue el autor de las expulsiones hacia Pedro Monzón y Gustavo de Zotti, y de la amonestación hacia Diego Armando Maradona, sancionó la pena máxima a favor de los teutones, producto de una simulada falta que hizo el delantero Rudi Völler. Al final, Andreas Brehme fue el encargado del primer y único gol para la coronación de Alemania como campeón mundial por tercera vez, el cual llevó a que Maradona calificara este encuentro como una farsa, un robo, una blasfemia, y un insulto para los argentinos. Después de su injusta derrota que perjudicó hacia esta selección, incluso acusó a la FIFA de ser los mayores responsables de haber orquestado esta gran final.
Ya para finalizar con esta parte, este mundial tuvo un bajísimo porcentaje de gol a pesar de algunas goleadas que hubo en la fase de grupos y los octavos de final, tuvieron una mascota que fue totalmente desagradable, y lo único rescatable aparte de las sorpresas que dije en el principio, es la canción de la Unestate italiana, que sin duda alguna fue la mejor canción del mundial. En fin, Italia 90 es sin dudas el mundial que por culpa de algunos fallos, mereció acabar puesta en esta lista. Mala edición. Inglaterra 66. El país que fue fundador del fútbol, que tiene una de las mejores ligas a nivel mundial, y que fue la tierra natal de la gente 007, fuera el país anfitrión que organizaría una de las ediciones que desgraciadamente terminara acabando puesta en el listado de las peores. ¿Qué podemos decir ante esto? Muy simple, esta edición estuvo manchada de momentos muy vergonzosos, como su formato de eliminatoria, donde les entregó 4 cupos a la CONMEBOL, 1 a la CONCACAF, y 10 a la UEFA, entre ellas el país anfitrión, por lo que el resto de confederaciones se las tendría que pelear por un solo boleto. Este formato provocó a que todos los países de la Confederación Africana de Fútbol se negaran rotundamente a participar en esta edición, debido a que este formato fue extremadamente exagerado, y sobre todo, una injusticia para el fútbol de dicho continente. La siguiente polémica que manchó esta edición, fue el partido entre Inglaterra y Argentina, donde al principio iba a ser un encuentro normal, hasta que en el minuto 35, Antonio Ratín, que fue en ese entonces jugador de la albiceleste, fue expulsado del partido causando varios incidentes, y para empeorar esta situación, agarró la bandera inglesa y luego la retorció, el cual causó la furia de los hinchas ingleses calificando de animales a los argentinos, y para rematar con este bochorno, Alf Ramsey, que fue entrenador de la selección inglesa, manifestó con su tono diciendo que no intercambiaremos nuestras camisetas con estos animales. Pero la mayor polémica que dañó este mundial, fue el robo del partido que le hicieron a la selección de Alemania, producto de un gol fantasma que marcó Inglaterra, en medio de la prórroga que hubo tras haber finalizado el partido en empate por 2-2, y por si esto no fuera lo suficiente, el árbitro asistente de aquel entonces, Tofik Bakramov, validó ese gol fantasma tras haber afirmado años más tarde diciendo que no vio la pelota entrar. Por este suceso Inglaterra se coronó campeón del mundial por primera vez en su historia, tras haber ganado el último partido por 4-2, mientras que los teutones terminaron siendo así, afectados por la polémica decisión del árbitro asistente, producto de un arreglo de torneo que hicieron los organizadores para que este trofeo se quedara en casa. Sin duda lamentable. Y bueno, para finalizar con esta parte, este mundial estuvo plagado de una mafia arbitral que cobró fama a nivel internacional, el cual terminó afectando a las selecciones de Brasil, Argentina, Uruguay, y sobre todo Alemania, y lo único rescatable que hubo en esta edición, fue la sorprendente participación de Corea del Norte, y el tercer puesto que ocupó la selección de Portugal, donde el protagonista fue Eusebio, mejor conocido como la Pantera de Mozambique, que fue el único jugador africano que debutó el mundial con el combinado luso en ese entonces. Por estos errores Inglaterra 66 mereció acabar puesta en esta lista, considerándose así como uno de los peores mundiales que avergonzó al viejo continente. Mala edición. Brasil 2014. Pensé que esta edición iba a ser la hostia, que sería el mejor mundial que brillaría por completo el fútbol sudamericano, pero no, dicha edición acabó puesta aquí por las siguientes razones que diré ahora. La primera razón que afectó el Mundial de Brasil 2014, fue la exagerada sanción que le pusieron hacia el jugador de Uruguay, Luis Suárez, producto de una mordida hacia el italiano Giorgio Chiellini, el cual recibió 4 meses sin debutar con su respectivo club, y 9 fechas sin debutar con su selección. Hasta ahí bien con dejarlo fuera de su selección por ese tiempo, pero dejarlo sin jugar para cualquier equipo por casi un semestre, joder, se pasaron de la raya. Habría sido mejor que lo sancionara por 2 meses, pero en vez de eso lo pusieron a su estúpido modo, provocando a que la nación uruguaya calificara esto como una injusticia. Incluso el presidente de aquel entonces, José Pepe Mujica, tachó a la FIFA como una manga de viejos hijos de puta. La segunda razón que afectó a esta edición, fueron los errores arbitrales que beneficiaron a las selecciones de Brasil y Holanda, y perjudicaron a otras como Croacia, México, Nigeria, Colombia, y Argentina, que esta última recibió el siguiente robo del partido, el cual benefició a la selección de Alemania que a la postre sería la ganadora de aquel mundial, producto de una clara pena máxima que lamentablemente no se sancionó a favor de la albiceleste.
Otra bajeza que empañó hacia este mundial, ha sido el fraudulento sorteo donde el entonces secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, tomaba las bolas y las abría ante la vista de todos, pero a la hora de sacar el papel, bajaba las manos y ubicaba tanto el país como el de la bola atrás del mostrador azul, para que nadie se diera cuenta que el secretario ubicaba donde y cuando quiera las selecciones en sus respectivos grupos del mundial. Fue aquí, donde esa cuestión de hacer semejante bodrio de sorteo generó polémica, y en mi punto de vista, trataron de hacer todo lo posible para que se llevara a cabo la final entre Brasil y Argentina en el Estadio Maracaná, pero todo se fue al carajo gracias a que la selección de Alemania hiciera justicia con el doloroso mineirazo que destruyó a Brasil. Y para rematar con esta parte, después de que se organizara dicha edición, 8 de los 12 estadios fueron abandonados después de haberse realizado el Mundial, y actualmente son utilizados para diferentes actividades que no tenían nada que ver con el fútbol, como el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, que es utilizado como parqueadero de buses, o el Arena Amazonia, que anteriormente lo iban a convertir en una prisión, pero ahora está abandonado como elefante blanco. Que estúpidos, se pasaron de imbéciles, invirtieron demasiado dinero en estos estadios para organizar dicha edición, y luego de esto los abandonan en vez de entregarlos a sus respectivos clubes que merecían jugar en ellos. Hay más momentos bochornosos que dañaron este mundial, como la ceremonia de apertura, que fue mediocre salvo la canción de dicha edición, y la falta de sanciones que debieron poner aparte de Luis Suárez, como Blaise Matuidi, Arjen Robben, Camilo Zúñiga, y Manuel Neuer, quienes también cometieron estas descaradas faltas durante este mundial. Lo único rescatable que se llevó a cabo en esta paupérrima edición, fueron la épica victoria de Chile ante la selección de España, las sorprendentes campañas que hicieron las selecciones de Colombia y Costa Rica, que esta última sobrevivió como pudo al grupo de la muerte, y claro, el mineirazo de Alemania que puso en su lugar hacia la selección brasileña. En fin, gracias a estas payasadas que cometieron los organizadores y sobre todo los encargados de la FIFA en ese entonces, la edición de Brasil 2014 mereció sin dudas acabar puesta en esta lista. Mala edición. Postdata, no era penal de Robben, y era gol de Yepes. Corea-Japón 2002. Anteriormente, esta edición prometía ser parte de los mejores mundiales, como la selección de Senegal, que fue el segundo país africano de llegar a cuartos de final, y la selección de Turquía, que por primera vez en su historia ocupó el tercer puesto, además de realizar a través de 20 estadios aquellos partidos que se jugaron durante su propia edición. Pero a pesar de aquellas sorpresas que fueron rescatables, obviamente para Corea-Japón 2002 mereció acabar aquí gracias a las tremendas polémicas que dañaron su propio mundial. A mediados de 1996, la FIFA seleccionó como anfitriones a las naciones del Lejano Oriente, como la República de Corea y Japón, para realizar el Mundial del 2002. Hasta ahí bien con eso, pero lo que dejó en dudas sobre elegir a los nipones como anfitriones de dicho mundial, es lo siguiente. A diferencia de los surcoreanos que participaron en sus anteriores mundiales, antes de la Copa Mundial de Francia 98, Japón estaba en ese entonces luchando con la posibilidad de participar por primera vez en esa edición, luego de la agonía de Doha que sufrió en las eliminatorias al Mundial del 94, pero antes de que los nipones participaran desde Francia 98 hasta verla participar en las siguientes ediciones, fue seleccionado como país anfitrión asegurando así su segunda participación consecutiva en el Mundial. Esto provocó la molestia de algunos que según para la FIFA les importó un reverendo pepino las quejas que recibió, y por si fuera poco, nunca se arrepintieron de explotar nuevos mercados tras haber elegido a Japón y a la República de Corea como países anfitriones de dicho mundial. Otra polémica que llegó a ser la clave fundamental del por qué este mundial es un asco de torneo, fueron los insólitos robos que afectaron a las selecciones europeas como Portugal, Italia y España respectivamente, mientras que la selección beneficiada fue la República de Corea, que a pesar de haber sido la única selección representante de Asia que llegó muy lejos, ha sido la mayor culpable de protagonizar los peores robos que afectaron a dichas naciones. Todo comenzó con el penúltimo partido del grupo D, cuando los dirigidos por el entonces técnico, Guus Hiddink, aseguraron el primer lugar de su grupo luego de vencer a Portugal por 1-0, en donde el arbitraje del argentino Ángel Sánchez era sumamente justo, porque las tarjetas rojas que le pusieron a los jugadores lusos como Joao Pinto y Beto, eran merecidas y la cuestión no pasó a mayores.
Pero a partir del partido de los octavos de final ante Italia, esta última era la favorita para llegar lejos, pero desafortunadamente no sucedió gracias a los estúpidos errores que protagonizó el árbitro ecuatoriano Byron Moreno, como permitir a los surcoreanos jugar de manera agresiva sin la necesidad que algunos de sus jugadores salieran sancionados, de sancionar la pena máxima inexistente, de anular el gol de los italianos porque supuestamente estaba en fuera de lugar, y el mayor descaro de este bodrio de partido fue la expulsión hacia Francesco Totti porque supuestamente simulaba una falta. Por culpa de este horrible arbitraje, la selección de Italia cayó eliminada de esta cruel manera, dejando un sabor amargo para su hinchada, mientras que a este árbitro de pacotilla recibió durísimas sanciones de parte de la FIFA y de las autoridades del fútbol ecuatoriano hasta anunciar su retiro en el 2003. Y para rematar con este tramposo camino que protagonizaron los surcoreanos, en el partido de los cuartos de final ante España, esta última también estaba dominante que los anfitriones, pero lamentablemente se convirtió en la siguiente víctima gracias a otros desgraciados, como el árbitro egipcio Gamal Al-Gandur, y sus asistentes como el ugandés Alito Musange y el trinitario Michael Ragonat. Los goles a favor de los ibéricos que insólitamente fueron anulados a pesar de que eran válidos, y las claras faltas que no sancionaron hacia algunos jugadores surcoreanos, el partido terminó en una paridad sin goles y se tuvieron que definir en la tanda de penales, donde finalmente la República de Corea saldría siendo la ganadora de dicha fase, el cual clasificó hacia las semifinales desatando la ira de muchos españoles, tanto para los jugadores y cuerpo técnico como para la hinchada de dicha selección, y señalaron al árbitro egipcio como el responsable de la polémica eliminación que recibió España durante esta paupérrima edición. Pero aparte de ver estos bochornosos partidos que beneficiaron a los surcoreanos, hubo otros como el partido de la fase de grupos entre Brasil y Turquía, donde hubo fallos arbitrales, entre ellos la pena máxima que sancionaron cuando la falta había sido fuera del área, el gol que le anularon a Wilmots de Bélgica durante el partido de los octavos de final ante Brasil, la mano de John O'Brien de los Estados Unidos que no fue sancionada como pena máxima a favor de México en esa misma ronda, y la mano de Thorsten Frings que tampoco fue sancionada a favor de los estadounidenses en el partido de los cuartos de final ante Alemania. Hay más errores que dejaron a la edición en el tremendo ridículo, como el balón Febernova, el cual recibió críticas por ser demasiado liviano a pesar de los goles que se marcaron durante esta edición, y las espantosas mascotas del mundial que son Ato, Kaz y Nick. ¿Qué es esa mierda? Al ver a Japón siendo un gran país que tiene el mejor entretenimiento como las series anime, ponen a estas gelatinas vivientes que sin duda alguna las catalogaron como las peores del mundial, en vez de haber puesto a un samurái o a un tigre blanco para ser una mascota interesante, pero ya es tarde. En fin, por estos enormes fallos la edición de Corea-Japón 2002 que anteriormente prometió ser una de las mejores ediciones del Mundial, terminó siendo recordado como la mayor aberración que insultó el prestigio de la Copa Mundial de la FIFA desde siempre hasta hoy. Mala edición. Estados Unidos 94. Después de las grandiosas ediciones que se llevaron a cabo en México, los estadounidenses querían organizar la Copa Mundial en su propia nación, y fueron elegidos en 1988 para realizar la Copa Mundial de 1994 como país anfitrión. Pero a pesar de que este gran país fuera la sede que realizó dicho mundial, lamentablemente su edición acabó puesta en esta lista gracias a sus polémicas que fueron las siguientes. Primero, durante el partido entre Argentina y Nigeria, Diego Armando Maradona, que en ese entonces jugaba con la albiceleste, fue sacado del partido por el control antidopaje, y luego fue expulsado del mundial tras haber dado positivo en ese control, debido a que fueron detectadas la presencia de sustancias con efectos estimulantes en su cuerpo, como la efedrina, siendo así el fin de su carrera como jugador de la selección argentina en los mundiales. Sin duda lamentable. Segundo, durante la fase de grupos la selección Colombia era una de las favoritas para ganar la Copa debido al gran apoyo de la prensa local y sobre todo de la leyenda de Brasil, Pelé, después de la goleada que le hicieron de visitante hacia Argentina por 5-0 en las eliminatorias sudamericanas. Pero para su mayor desgracia, el sueño se fue directamente al carajo gracias a las amenazas de muerte de parte de algunos carteles de la mafia, después de la triste derrota que tuvieron ante Rumania por 3-1. Ahora, lo peor sucedería en el siguiente partido, esta vez ante el país anfitrión, donde uno de los jugadores que debutaba en la selección y en Atlético Nacional, Andrés Escobar, anotó el gol en su propia puerta que fue la raíz de la eliminación para Colombia, y para colmo de esto el 2 de julio de ese año, tras haber regresado a Medellín, fue asesinado en el aparcamiento de la discoteca El Indio, hecho que conmovió a todo el país y al mundo entero.
Colombia estremecida. El deporte mundial de luto. Asesinado esta madrugada en Medellín, el defensa colombiano Andrés Escobar. Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban golazo. Por Dios, qué locura es esto. Aún así, el mal debut que tuvo la Selección Colombia en dicha edición, en donde terminaron a una leyenda asesinada por cobardes producto de un maldito autogol, fueron otro de los peores golpes que recibió este mundial. Pero la gota que derramó el vaso ha sido la gran final, en donde se enfrentaron Brasil e Italia, que en vez de ser un partido sumamente emocionante, fue un partido aburrido por todos lados, y se tuvieron que definir cuál de los dos sería el campeón a través de la tanda de penales. En el caso de Brasil, Márcio Santos votó 1, pero en Italia, los 3 culpables que votaron durante esa tanda, fueron Franco Baresi, Daniel Massaro, y en especial Roberto Baggio, que al haber votado ese último cobro directo hacia las nubes, le dio la copa para la selección brasileña por 4ª vez en su historia, siendo así la peor final que nadie quiere recordar. Hay más momentos tan lamentables que dañaron esta edición, como la descalificadora falta que le hizo Mauro Tassotti hacia Luis Enrique durante el partido entre Italia y España en los cuartos de final, que para colmo no recibió la roja directa, y los polémicos cambios que hubo en el partido México-Bulgaria, donde Hugo Sánchez no fue titular en el equipo, porque quería estar en la posición de delantero, cosa que al final lo mantuvo en la banca durante todo el partido, y como consecuencia de esto el Tri cayó eliminado después de caer en la tanda de penales, y fue aquí, donde México pasó debutando en los octavos de final en las siguientes ediciones, esperando debutar su 5º partido pero nunca llegaba porque siempre quedaba eliminado y la maldición continúa. Y en cuanto a las cosas rescatables que hubo en esta edición, solo se destaca la goleada de Rusia hacia Camerún por 6-1, donde el jugador Oleg Salenko marcó sus 5 goles, y la sorpresa de la selección de Bulgaria que terminó ocupando el 4º puesto en este mundial. En fin, una edición que a pesar de haber recibido la mayor cantidad de espectadores, en un país donde no tenía la tradición futbolística en ese entonces, lastimosamente gracias a los polémicos casos que afectaron hacia este mundial, Estados Unidos 94 mereció acabar puesta en esta lista. Mala edición. Postdata, espero que en la edición del Mundial 2026 que se lleve a cabo en Norteamérica, no se cometan estos mismos errores. Francia 38. Antes de realizar la 3ª edición del Mundial, Argentina era el siguiente país favorito como sede para este gran evento, pero gracias a la polémica decisión del entonces presidente de la FIFA, Jules Rimet, que por su hábil gestión seleccionó de manera injusta a su país natal como el siguiente anfitrión, provocaron a que los países de todo el continente americano se negaran rotundamente a participar en dicha edición que se llevaría a cabo en Francia, exceptuando a Brasil y Cuba, debido a que uno quería sumar su siguiente participación, y otro que por primera y única vez jugaría este mundial. Aparte de este boicot que se armó después de la elección de Francia como sede del mundial, hubo otra polémica que fue la ausencia de la selección de Austria, el cual se enfrentaría en la primera ronda ante la selección de Suecia, pero al haber aceptado la posible unificación con los alemanes, en donde terminaron con la muerte del legendario jugador Matthias Sindelar, automáticamente Suecia avanzó a la siguiente ronda. Otra bajeza que dañó hacia esta edición, ha sido la batalla de Burdeos en el partido de Brasil y Checoslovaquia, donde los jugadores se enfrentaron en una horrorosa pelea de 120 minutos, dejando a la primera parte de este bochorno de partido en empate por 1-1, con un saldo de 3 expulsados y 2 que acabaron con fracturas en sus huesos, por lo que 2 días después el vencedor de la ronda terminaría siendo Brasil, tras imponer el definitivo 2-1 que los llevó hacia las semifinales. Y la siguiente polémica que afectó a este mundial, ha sido su formato de competición, porque a diferencia de la edición de Uruguay 30 donde se realizó el formato de grupos antes de las rondas finales, en Francia 38 y su anterior edición hicieron el formato de eliminación directa, desde la primera ronda hasta la final, y en caso de que haya empate de resultados se jugaría el siguiente juego hasta definir el ganador. Pero la verdadera razón del por qué este formato llegó a ser polémico, es el modo de entregar el trofeo para los finalistas en caso de que se permanezca la igualdad de resultado, cosa que no sucedió porque la selección de Italia ganó el partido de la gran final ante la selección de Hungría.
Hay más momentos raros que a pesar de ser algo curiosos llegaron a ser la causa de que países como Cuba, y las Indias Orientales holandesas, que actualmente la conocemos como Indonesia, nunca regresaron a participar ni siquiera en las repescas intercontinentales, después de sus dolorosas derrotas ante Suecia y Hungría respectivamente, mientras que otros países como Alemania, que tras haber caído en el peligroso partido de la primera ronda ante la selección de Suiza, al año siguiente volvieron a Francia pero no a jugar una revancha de partido, sino a invadirlo porque en 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Honestamente, esta edición que se llevó a cabo en Francia 38, indudablemente fue otro de los mundiales más oscuros que le siguió la corriente a su predecesor, además de haber sido un intento fallido de Eurocopa que se realizó en ese año, por lo que fue una de las raíces que dio comienzo al conflicto militar más sangriento del planeta aparte de la crisis económica de 1929, lo que llevó a los dirigentes de la FIFA a cancelar las siguientes ediciones que se llevarían a cabo en la década de los 40. Mala edición. Alemania 74. Anteriormente, los alemanes iban a disputar su siguiente mundial en 1942, pero debido a la Segunda Guerra Mundial, la edición se canceló, y con el paso del tiempo tuvieron que ganar las candidaturas de 1962 y 1966, hasta que finalmente fueron elegidos para disputar la edición de 1974. Pero a pesar de su elección como sede, lamentablemente quedó manchada por momentos muy desagradables, y las razones del por qué llevaron al Mundial de Alemania 74 en esta lista, fueron las siguientes. En el último partido de las eliminatorias, la selección de Chile se enfrentaría en el partido de vuelta ante la Unión Soviética, pero estos últimos no querían ir por motivos políticos que tuvieron los gobiernos de Chile y el país ruso, debido al golpe de estado liderado por el dictador Augusto Pinochet que terminó con la muerte del presidente de aquel entonces, Salvador Allende, antes del partido de ida que terminó en igualdad de resultado por 2-2 en la capital rusa. Pero a partir de aquí, lo más ridículo, estúpido, y patético que pudo llegar a ser considerado como uno de los peores momentos para la selección chilena, fue el partido fantasma, porque en vez de que la FIFA le diera el cupo directo para los chilenos al Mundial, permitieron a que se jugara el partido, sin importar la ausencia del rival y bajo la obligación del gobierno dictador de Pinochet en ese entonces. En resumen, este bochorno terminó dando la triste clasificación para la selección chilena hacia este mundial, y luego de haber sido ubicada en el primer grupo con las dos Alemanias y Australia, cayeron eliminados tras haber finalizado en el tercer lugar. Y hablando de las dos Alemanias, estas selecciones se enfrentaron en el primer grupo donde estuvieron Australia y la selección de Chile, que aparte de ser uno de los partidos más raros en la historia de los mundiales, fue uno de los partidos más peligrosos donde se requirió fuertes medidas de seguridad en la ciudad de Hamburgo, para evitar futuros atentados como la masacre de Septiembre Negro que impactó a los Juegos Olímpicos de Múnich 72. Pero la peor polémica que valió por triple, fueron las acciones de racismo y las burlas que ofendieron a la difunta selección de Zaire, que sin darse cuenta, este equipo estaba amenazado bajo la dictadura del entonces líder, Mobutu Sese Seko, cosa que para la FIFA y para el público les valieron una puta mierda. La derrota que tuvieron ante Escocia por 2-0, en donde los jugadores de Zaire reclamaron que los escoceses los escupían y los insultaban durante el juego, la dolorosa goleada que recibieron ante Yugoslavia por 9-0, donde el dictador amenazó de muerte a los jugadores y al cuerpo técnico si en la última fecha pierden por más de 3 goles ante la selección de Brasil, y claro, la derrota ante esa selección por 3-0, donde el jugador de aquel entonces, Mwepu Ilunga, saboteó el tiro libre con el fin de salvar las vidas hacia su selección, llevaron a que los leopardos se convirtieran en el mayor hazmerreír del mundial. Incluso se retiraron de participar en las eliminatorias del siguiente mundial para evitar que se repitiera ese enorme mal sabor de boca, y actualmente la conocemos como la República Democrática del Congo, el cual no ha vuelto a participar en las siguientes ediciones tras su deprimente campaña de la cual es difícil de olvidar. Lo único rescatable que valió la pena disfrutar de este mundial, ha sido el fútbol total de la selección holandesa, el cual mereció ser la favorita para ganar el mundial, y la fallida brujería que terminó a la selección de Haití aplastada por 7-0 ante la selección de Polonia. En fin, una edición que dejó mucho que desear, si no fuera por esas polémicas que mancharon hacia esta edición, Alemania 74 merecía estar en la lista de los mejores mundiales pero ya es demasiado tarde. Mala edición. Sudáfrica 2010.
Luego del fracaso de ser el país anfitrión para organizar la edición del 2006, tomaron su revancha para la siguiente edición, siendo así el primer país africano de realizar este mundial, dejando grandes sorpresas como la selección de Ghana, que terminó siendo el tercer país africano de llegar a cuartos de final, de ver a la selección de Uruguay estar de vuelta entre los 4 mejores, el Pulpo Pool, que fue conocido por pronosticar los partidos que jugó Alemania, hasta seleccionar al nuevo campeón, que sería nada más y nada menos que España, y la mascota Zakumi, el cual mereció estar puesta en el listado de las mejores mascotas de la historia. Pero a pesar de aquellas cosas rescatables, lamentablemente para la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 mereció acabar puesta en el listado de las peores por 4 razones. Primero, este mundial llegó de principio a fin como un torneo sumamente mediocre, donde aquellas selecciones como Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal, y sobre todo Italia, tuvieron una decepcionante campaña durante esta edición, pero lo peor de todo esto, ha sido el tremendo ridículo que protagonizaron los países africanos, entre ellos Sudáfrica, mientras que la selección de Ghana sobrevivió como pudo para llegar lejos en este mundial. Segundo, este mundial terminó siendo opacado por otros errores arbitrales, como el gol que le anularon a la selección de Inglaterra en el partido de los octavos de final ante Alemania, el gol de Argentina ante México que no fue anulado debido a que Carlos Tevez estaba en fuera de lugar, el gol de Paraguay marcado por Aedo Valdez que fue anulado por un supuesto fuera de lugar durante el alborotado partido de los cuartos de final ante España, y las descalificadoras faltas que cometió la selección de Holanda durante la gran final ante España, las cuales no terminaron sancionando con la roja directa hacia Mark Van Bommel y Nigel de Jong respectivamente. Tercero, de todos los balones oficiales que pasaron en los mundiales, solo uno quedó calificado como el peor balón de la historia, y es el Jabulani. Cuando ese balón rodó durante esta edición, muchos jugadores se quejaron tanto, pero tanto, diciendo que era bastantemente inestable, que botaba demasiado, que era el balón maldito para abatir guardametas, y en vez de ser el balón oficial era una pelota de playa. Además de eso, Diego Armando Maradona manifestó que este balón no dobla, y Lionel Messi opinó que era muy complicada para los arqueros, y si el motivo del por qué sucedieron estos partidos con enormes errores tanto en ataque como defensa, es por culpa de este maléfico balón de mierda. Fue aquí, donde la marca Adidas reconoció que se equivocaron de diseñar ese balón, y gracias a esto el Jabulani recibió su mayor repudio, siendo actualmente calificado como el peor balón de la historia. Y cuarto, si pensaron que los estadios de Brasil fueran abandonados después de la edición del 2014, esto lo supera el doble. Estadios como el Peter Mokaba de Polokwane, el Green Point de la Ciudad del Cabo, el Soccer City de Johannesburgo, el Nelson Mandela de Puerto Elizabeth, y el Moses Mabhida de Durban, entre otros, han sido las peores víctimas del abandono después de la edición que se llevó a cabo en Sudáfrica. Lo peor de esto, fue que después de dicha edición, el país sufrió de pérdidas millonarias y problemas diplomáticos, y actualmente los más afectados siguen siendo el Peter Mokaba y el Green Point, siendo así los estadios que no tienen los clubes que se ocupen de dichas sedes, y que fue una payasada invertir tanto dinero en construir dichos estadios como sedes de un mundial, para que después los abandonen como si no sirvieran de nada, pero qué puta mierda. Y ni hablar de las bubucelas que sonaron durante este mundial, porque la mayoría se quejaron de este instrumento a pesar de ser una tradición que tuvo fama. Por esos estúpidos errores, y por culpa de los estúpidos manejos que protagonizó la FIFA y los organizadores de esta edición, la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 mereció acabar puesta en esta lista, y lamentablemente se ha convertido en uno de los torneos más inútiles que jamás debieron organizar. Mala edición. Antes de traer a las ediciones más lamentables que fueron consideradas como las peores de la historia, tenemos al próximo mundial que se jugará por primera vez en el Medio Oriente, y a pesar de no haberse jugado ha sido catalogada como la siguiente edición más discutida, cruel, vergonzosa y sobre todo la más odiada que mereció acabar puesta en este video. Qatar 2022. Sí, aunque les saquen la puta piedra para los que soñaron ver dicho mundial en el Medio Oriente, esta próxima edición estuvo plagada de varias polémicas que no fueron válidas por la FIFA para cancelarlo. Y lo peor de todo esto, dicha edición se jugará entre los meses de noviembre y diciembre, siendo así un mundial navideño, pero que será un mundial que nunca dejará de ser una vergüenza con todas las letras mayúsculas. Las razones del por qué la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 será una aberración de torneo, son las siguientes.
En el año 2010, cuando el aberrante período del FIFAgate seguía vigente hasta su desenmascaro en el 2015, la FIFA escogió los próximos países que serán las sedes para las ediciones 2018 y 2022, y los elegidos fueron Rusia, que hasta ahí fue una buena elección, y Qatar, que para muchos fue la mayor estupidez de haber escogido a una nación desconocida, y que nunca había participado en un mundial ni siquiera en las repescas intercontinentales. Si en el caso de Japón, que fue seleccionado para organizar junto a la República de Corea en la edición del 2002, hasta verlo participar de manera consecutiva en los mundiales desde Francia 98, en el caso de Qatar, ha sido una de las selecciones que nunca se clasificó al mundial, y que sigue permaneciendo dentro y fuera de los 100 países que ocupan el ranking mundial de la FIFA, por lo que es una de las selecciones más frágiles que siempre se quedará sin chances de clasificar al mundial. Pero por culpa del asqueroso período que protagonizó la FIFA, no simplemente perjudicó a varias selecciones con sus polémicas arbitrales en Corea-Japón 2002, y construir estadios que después pasarían a su abandono como lo que pasó en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, cometieron el peor error de escoger a Qatar como sede del Mundial 2022, producto de la compra de votos que se impidió elegir a otros países que sí merecían ser sedes de organizar la edición, y gracias a esta absurda decisión que cometieron estos imbéciles, la selección de dicho país participará en la Copa Mundial de la FIFA por primera vez en su historia. Otra de las mayores aberraciones es la esclavitud que le hacen a los habitantes de la India, Bangladesh, y sobre todo Nepal, que según la Amnistía Internacional los trabajadores llegan a hacer más de 12 horas diarias, y durante toda la semana no paran de trabajar ni en el duro e insoportable verano que pasa en ese país. Al ver las construcciones de varios estadios y de una ficticia ciudad que será la sede de la final en dicha edición, el número de muertos que trabajaron en la construcción para este vergonzoso mundial están a más de 2.000, repito, a más de 2.000, y para cuando llegue este año se acrecente a más de 4.000 o 5.000 el número de muertos, superando bestialmente a las víctimas del 11 de septiembre, y solo falta a que los sobrevivientes sean asesinados cuando terminen su trabajo, en vez de devolverles el pasaporte de regreso a casa. Para colmo de todo esto, hay gente tan estúpida e hipócrita que se atreven a elogiar este mundial de mierda, sin importar los mayores defectos que tiene esta edición, donde los superiores disfrutan maltratando a los trabajadores que cumplen esta larga y complicada tarea de terminar los estadios y la ciudad de Lusail. Incluso jugadores como Abdeslam Ouaddou, que recibió insultos racistas, y Sahir Belounis, que fue tratado como un jugador prisionero, expresaron su manifestación en contra de esta vulgar edición, y según Ouaddou busca sensibilizar a la gente de todo el mundo para que boicoteen lo más pronto posible hacia esta edición, de la cual es un atentado y un insulto hacia este deporte. Y para rematar con lo terrible que es este mundial, dicha edición se jugará durante 28 días, en un país donde se les prohíben estrictamente tomar alcohol, y que se le prohíbe a las mujeres salir sin un tutor, que eso último es lo que quiere tapar la FIFA, de la cual es mucho peor. En fin, a pesar de que este aberrante período del FIFAgate se acabó gracias a que los cómplices quedaron detenidos ante la justicia por corrupción y lavado de activos, y de la renuncia de Joseph Blatter como presidente de la FIFA, la Copa Mundial de Qatar 2022 sigue en curso y no hay mayores medidas para cancelarlo, incluso las obras de los estadios y de la ficticia ciudad de Lusail también siguen en curso, por lo que esta edición, sin importar de que se juegue, y sin importar de que ocurran las cosas rescatables que valga la pena revivirlas en un futuro, sea sin dudas el peor mundial de todos, y de ser la mayor blasfemia que jamás debió existir en la historia de la humanidad. Pésima edición. Y bueno, a partir de ahora llegamos a las peores ediciones que, aparte de ser las más bochornosas y aberrantes, terminaron a los países anfitriones como campeones en medio de las mayores trampas posibles que hicieron sus propios gobiernos dictadores. Argentina 78. Empezamos con el país sudamericano que organizaría la edición a finales de la década de los 70, tras haber perdido la candidatura ante Francia por ser la sede para la Copa Mundial de 1938. Pero a pesar de ver el soñado mundial que se llevaría a cabo en territorio argentino, desgraciadamente esta edición estuvo manchada por la dictadura militar liderada por Jorge Rafael Videla, en donde torturaba y mataba opositores hacia su mandato de la presidencia argentina, y de ser los mayores responsables de un amaño de partidos que llevaron a la albiceleste de manera ilegal ganar la Copa Mundial. Según lo que argumentó el dictador Videla, no bastaría con organizar bien el mundial en su propio país, sino que quería a toda costa ver a su selección nacional ganar, sí o sí, la Copa Mundial de la FIFA.
Y es acá donde las polémicas arbitrales que favorecieron a los locales, además de permitir que la mayoría de sus jugadores estén dopados para mejorar su rendimiento, fueron la mezcla perfecta para que Argentina pasara sin problemas hacia la gran final, afectando así a las selecciones de Brasil y Polonia, quienes eran las favoritas para pasar hacia la última ronda. Otra bajeza que dañó hacia este mundial, es donde el medio argentino, El Gráfico, que era favorecido por la dictadura de Videla en ese entonces, en un intento desesperado de lavar la imagen de su manchada edición, hicieron una supuesta carta escrita por el jugador holandés, Ruud Krol, que sería destinada hacia su hija, explicando entre muchos pares de comillas, las maravillas de un bello país sudamericano, desmintiendo todo lo malo que ocurrían allí, llamando a la Copa Mundial como la Copa de la Paz, y señalaban a los soldados que disparaban flores en sus fusiles simbolizando la amistad que velaban por su seguridad en este tranquilo país. Fue aquí, donde esa supuesta carta ofendió mucho al embajador holandés en Argentina, que hasta la selección amenazó de retirar su participación en este mundial, mientras que Ruud Krol tuvo que desmentir la patética excusa que armó dicho medio explicando que estaba escrita en inglés, cuando los muy estúpidos estos no se dieron cuenta que en realidad el idioma que hablaba Krol es holandés. Grave error. Pero la gota que derramó el vaso fue el arreglado partido que hubo entre la albiceleste y la selección peruana, donde los incas fueron beneficiados por contenedores de trigo que les entregarían los argentinos a cambio de dejarse perder por más de 4 goles, y así fue. La paliza de Argentina por 6-0 ante Perú, fue la clave para que la albiceleste pasara a la final de manera sospechosa, despertando numerosas acusaciones de sobornos a los jugadores, y pactos económicos entre el dictador Videla y el dictador peruano Francisco Morales Bermúdez, además de las sustancias prohibidas que mejoraron el rendimiento de los jugadores argentinos. Sin duda lamentable. Y para rematar con este vergonzoso mundial, la victoria de la albiceleste por 3-1 ante los tulipanes en la gran final, el cual terminó coronándose como campeones del mundial por primera vez, llevó a que la dictadura de Videla alcanzara su apogeo de popularidad en ese entonces, manteniéndose por más años hasta su fatídico fin por la Guerra de las Malvinas. Nada más que decir, por estas imprudencias el Mundial de Argentina 78 será recordado como la peor edición que avergonzó al fútbol sudamericano, afectando tristemente el legado de la selección argentina a pesar de haber logrado ganar su primera estrella a lo largo de su historia. 10ª edición. Italia 34. Llegamos finalmente a la peor edición de la historia, uno de los más oscuros que terminó siendo el momento más polémico en la historia de la selección italiana, y si pensaron que cualquiera de las ediciones que mencioné anteriormente fuera la peor, lo lamento mucho, ninguna de las anteriores, en especial Argentina 78, sería totalmente peor que aquella edición fuertemente manchada por la dictadura fascista de Benito Mussolini. Luego de la primera edición que se llevó a cabo en Uruguay 30, en 1932 la FIFA se reunió en la ciudad de Estocolmo para seleccionar al siguiente país anfitrión del Mundial de 1934, y el país seleccionado que organizaría la Copa Mundial de ese año, es Italia. Aparte de ser el primer país europeo que organizaría dicha edición, lastimosamente este mundial sirvió como un macabro plan para glorificar el régimen fascista de Mussolini, antes de que Adolfo Hitler instrumentara en su provecho los Juegos Olímpicos de Berlín 36. Al igual que la edición de Francia 38, Italia 34 fue el primer mundial que finalmente se jugaría los partidos de eliminación directa y a partido único, dejando a las selecciones de Brasil, Argentina, Egipto, y Estados Unidos, eliminados en la primera ronda. Incluso Uruguay se negó rotundamente a participar en esta edición, porque la selección de Italia rechazó a participar en el anterior mundial. Pero dejando a un lado esto, la verdadera razón del por qué la Copa Mundial de la FIFA Italia 34 mereció sin dudas ser la peor edición de la historia, es lo siguiente. Al ver a las selecciones de Austria y Checoslovaquia como favoritas para ganar el Mundial, y ver a las selecciones de Alemania, España, y Hungría consideradas como las revelaciones de aquella edición, la azurra dirigida por el entonces Vittorio Pozzo se atrevería de manera tan descarada de traer a 4 jugadores de Argentina y 1 de Brasil, que este último le tuvieron que cambiar de nombre para no tener alguna sospecha de ascendencia, y lo más insólito de esto fue que el argentino Luis Monti jugó con la selección de Italia después de haber jugado la final con la selección de su país en la edición de Uruguay 30.
Aparte de traer extranjeros para la Azurra burlándose así de las reglas que impuso la FIFA bajo la presión del dictador Mussolini, dicha selección estuvo beneficiada de ayudas arbitrales que perjudicaron a España en los cuartos de final, luego a la selección de Austria en las semifinales, y por último a Checoslovaquia en la gran final, recibiendo así su coronación como el segundo país campeón de la Copa Mundial. Antes de que la Azurra ganara dicho título, la selección y en especial el entrenador estuvieron amenazados por el régimen fascista donde Mussolini dijo que si no ganaban la copa, serían ejecutados. En otras palabras, ganan, o mueren, mientras el dictador posaba su dedo por el índice en la garganta. Y a pesar de que Italia ganó su primera Copa Mundial, las amenazas de Mussolini siguieron, y fue por eso que dicha selección obtuvo su bicampeonato en la siguiente edición, pero con las mismas trampas posibles que hicieron en su anterior edición. Sin duda lamentable. En fin, por culpa del régimen fascista de Benito Mussolini, que a pesar de ser hincha del Bolonia pero que no era un buen seguidor en el fútbol, utilizó este mundial como una arma propagandista de su gobierno para dejar a un lado las perversas atrocidades que le hacían a sus opositores, mostrando así la imagen de una nación sumamente fortalecida ante todo el mundo, y gracias a eso además de utilizar la hazaña de ganar la copa como un asunto de vida o muerte, la edición que se llevó a cabo en Italia 34, es por lejos, el peor mundial de la historia. Pésima edición. Y bueno, así con estas ediciones que merecieron acabar puestas como las peores en la historia del mundial, llegamos al final de este video. Espero que les hayan gustado, pero si tienen alguna duda acerca de este tema, dejen comentarios. Antes de despedirme, le doy las gracias y los saludos hacia el canal Palabra de Gol, por su video sobre las 5 manchas del poder en los mundiales, ya que este interesante tema me inspiró en hacer este video acerca de las peores ediciones que desprestigiaron la Copa Mundial a lo largo de su historia. En fin, con este video acerca de los peores mundiales de la historia, sin más que decir me despido. Los saluda Brick Verdolaga. Adiós y que la fuerza los acompañe. Postdata, si estas no fueron las malas o pésimas ediciones del mundial, no sabemos qué mierda es.